Hola, buenas tardes. Dios me los bendice. Fíjate que ahorita he traído tantas cosas en mi cabeza. Ahorita he traído tantas y tantas preguntas, tantas pensamientos en mi cabeza, que yo le preguntaba a Dios, sí, a un principio, Señor, qué tanto realmente necesitamos creer en ti? ¿Sí? ¿Qué tanto realmente necesitamos hacer, pensar, creer? Y me he puesto a ver una película, una serie del elegido que se llama, sí, que me ha hecho pensar, como ya te había comentado anteriormente sobre esta serie, me ha hecho pensar muchas cosas. Me he puesto o sea, he estado escuchando algo que dicen cada uno de los que ahí salen como discípulos. Primero me empecé a comparar con este Mateo, que lo pone como una persona mmm, con un poco de ¿cómo se llama? De autismo. Una persona que siempre está tratando de entender, que siempre está tratando de ver las cosas, ¿no? Y yo me pregunté qué tanto. Más bien dicho, Dios me preguntó cuando empecé a verla. Dice, qué tanto de ellos hay en ti? Y empecé así a estar viendo persona por persona, ¿sí? Y dije, ¿qué tanto de ellos como discípulos, por decirlo así, de acuerdo a la película, qué tanto de ellos hay en mí? ¿Qué tanto de esa actuación yo la vivo? Entonces primero empecé a compararme con Mateo. Esa persona que siempre quiere tener la razón, que siempre, bueno, al principio siempre quería tener la razón, quería entender todo lo que se hacía, quería sacar por lógica y razonamiento todo lo que Jesucristo, él veía hacer a Jesucristo, ¿sí? Porque estaba tan acostumbrado a las matemáticas, y las matemáticas son exactas, estaba tan acostumbrada a llevar cierto orden, ¿sí? Cierta situación, cierta tradición en cada una de las cosas que hacía. Y me quedé pensando yo qué tanto tengo de ese aspecto, ¿sí? Siempre he querido tener la razón y últimamente Dios me ha transformado porque me ha enseñado que el único que tiene la razón absoluta es Dios. Que el único que se puede mover como Él quiere es Dios. Dios no tiene límites. Dios, yo no, yo me quería entender por qué me encanta tanto la hacienda. Y es que realmente allá Dios no tiene límites, ¿sí? Nosotros tenemos fe de que Dios va a hacer lo que Dios quiera hacer. ¿Cómo? Como Él quiera. ¿Cuándo? Cuando Él quiera, ¿sí? ¿Cómo se va a manifestar? Como Él piense. Eso tenemos mucho allá en la hacienda. Y a mí me gustaba eso, ¿sí? Yo decía, no le ponemos límites, Él actúa como Él quiere, Él muestra su amor como Él piensa, Él perdona y tiene misericordia como Él hace, Él utiliza a lo peor del mundo, aunque siempre me hacía mella esa palabritas, sí, de lo que utiliza a lo peor del mundo, como que no me gustaba a mí esa oración, eso que decían así. Pero viendo las cosas, Dios hace lo que Dios quiere.
Él no se pone a ver si tienes o no tienes conocimiento, si realmente, qué tanto sabes tú, sino Dios hace lo que Dios quiere, ¿sí? A mí en lo personal me ha roto muchas cosas que yo traía en la cabeza, porque yo me comparo con Mateo ahorita en esa, pues en esa serie, y digo, sí es cierto, yo al principio sabía de lo espiritual, pero no entendía lo espiritual. Ahora a través del tiempo trato de no entender lo espiritual, porque no va de acuerdo a como yo estaba pensando, como yo sabía, como yo, pues ahora sí como me habían enseñado, porque en lo espiritual es desaprender lo aprendido y aprender lo nuevo, ¿sí? O sea, prácticamente todo lo que has vivido, todo lo que has estudiado, todo lo que has hecho, todo realmente no ha valido, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual es diferente. Todo ese conocimiento, toda esa verdad, toda esa ciencia exacta, cae, cae por los suelos porque en lo espiritual no es algo exacto, es como Dios quiere que sea, ¿sí? Hay una parte donde Mateo está vigilando a Pedro, ¿sí? Porque el romano para el cual trabaja lo manda a vigilar porque Pedro le debía impuestos. Entonces le manda a vigilar. Pedro se topa con Jesús, ¿sí? Y al día siguiente, después de tratar Pedro, de estar toda la noche buscando ayuda, tratando de pescar, no pesca nada. Al día siguiente se topa con Jesús y Jesús le pide que le permita hablar en su barca, ¿sí? Y él a regañadientes, porque su hermano le decía que pues ahora sí le permitiera, a regañadientes dice, ok, ándale. Y Mateo desde lejos lo estaba observando, sí, estaba observando qué se estaba haciendo ahí en la orilla del mar. Observó que estaba Jesús, pero hasta ahí. ¿Cuál fue su sorpresa cuando después de terminar de hablar Jesús le dice tira la red? ¿Sí? Y al tirarla se llena de infinidad de peces que se les estaba volteando la barca, de acuerdo a esa serie, se les estaba volteando la barca de tanta cantidad de peces. Y se queda Mateo viendo desde lejos y se queda asombrado. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente los números no le daban. El razonamiento no le daba. Lo que estaba pasando era fuera de su lógica, de su razonamiento, de su pensamiento. Entonces, no le daban las cuentas, ¿no? Y en esta parte yo me quedé pensando qué tanto hay en nosotros. Te invito a que también te pongas a pensar. ¿Cuántas veces nosotros hemos querido que se hagan las cosas espirituales con ese razonamiento humano o con ese conocimiento humano? ¿Sí? Donde no permitimos o no nos checan los números, por decirlo así, porque es algo fuera de todo razonamiento, fuera de toda lógica, ¿sí? Es algo que Dios se maneja como Dios quiere, obra como Él quiere,
en el momento que Él quiere y de acuerdo a su voluntad. Entonces no va con nuestro pensamiento, donde nos han dicho que todo tiene cierto orden lógico del ser humano, ¿sí? Y que nos han enseñado a pensar bajo ciertos parámetros. Cuando tú te metes al mundo espiritual, tú te empiezas a enseñar y sabes y llega a la conclusión de que pues todo lo que sabes de nada ha servido. Todo ese conocimiento humano, cuando empieza Dios, cuando empieza Jesús y el Espíritu Santo a tratar contigo, todo eso se va cayendo. Porque ves que Dios, cómo trata a la gente, cosa que a nosotros se nos enseñó, a que quieres sobresalir, tienes que ir hacia arriba. Y en este caso no. Con Jesucristo no es así. En el mundo espiritual no es así. También lo que me quedé pensando y me llamó mucho la atención fue una parte que estaba yo viendo, donde estaba Pedro. Y estaba tan enojado, pero tan enojado según la serie, que no quería saber nada. ¿Sí? Que a pesar de seguir a Cristo, no quería saber nada. Y me acordó de Jonás, que decía Jonás, pues ¿para qué les voy y les digo si de todas maneras se arrepienten y Dios los perdona, ¿no? Al pueblo de Nínive. Y Pedro, según la serie, había muerto su bebé. Sí, y digo según la serie porque es de acuerdo a cómo está dicho ahí en la serie. Sí, en esa serie se muere el bebé que estaba esperando la esposa de Pedro. Sí, y estaba sumamente enojado Pedro, porque decía él, si yo sé que si Dios quiere, que si Jesús quiere, se van a hacer las cosas como Él piense, como Él quiera, pero se van a hacer, ¿sí? Entonces se van a un viaje misionero, ¿sí? Se van a una parte, ¿sí? A Jesús con sus discípulos. Y es cuando empieza a predicar que hay muchísima gente que alimenta a las 5,000 personas. Y les dice Jesús, hay que esperar a Pedro porque Pedro es el que, pues prácticamente, el que debe de llevar esto, ¿no? Y ellos pensaron, no sé, que iba a ser algo grande, que iba a hablar, que iba a llevar orden, no sé qué se imaginaron, sí. Y uno de ellos se quedó para esperar. Ya lo esperan, los alcanzan ahí donde ellos fueron, sí. Se está predicando y le pregunta a otro de los discípulos, oye Pedro, ¿y qué tienes que hacer? Y él dice, nada, yo no sé qué tenga que hacer. Pero es que Jesús dijo que era importante que tú estuvieras, que no sé. Ah, pues yo no sé, sí, porque estaba disgustado Pedro. Estaba molesto porque había muerto su hijo, sí. Y era más su enojo, sí, que cuando le dijeron, oye, pues falta comida, hay que darles de comer. Él dijo, deja que Jesús lo haga. Y se le queda viendo el apóstol, el discípulo con el que estaba, como diciendo, pues entonces, ¿a qué veniste? No, dice, déjalo que él lo haga. Él lo va a hacer. De todas maneras, al final resuelve todo. Sí. Era tanto su enojo que no se daba cuenta
esa fe tan grande y ese conocimiento de Jesús que tenía, tan grande, ¿sí? ¿Cuántas veces yo me quedé pensando, cuántas veces yo le he dicho a Dios, Señor, el problema no es mi fe? ¿Por qué? Porque yo confío en ti, yo sé quién eres, yo sé lo que vas a hacer, yo sé, pero el asunto soy yo, mi persona, mi carne, que no está de acuerdo, que está peleando, que está discutiendo, que no acepta. Sí, le decía yo muchas veces a Jesús, es que ¿por qué yo no soy así? Señor, me ponía yo a pelear con Dios. Y le decía, pero ¿por qué? ¿Por qué tengo que sujetarme a alguien que no me quiere realmente cerca de él o de ella también? ¿Sí? ¿Por qué tengo que hacer lo que ellos piensan? ¿Por qué tengo que seguir en lo que ellos dicen? Si nunca están conmigo, ¿para qué? Sobre todo yo traía problemas con los pastores y con algunas mujeres también, algunas líderes. Y yo decía, pues ¿para qué? No, yo ¿por qué? Si Dios a mí me habla, pues ¿qué? Tengo que estarme sujetando, ¿no? Y así le decía yo a Dios, Señor, si el problema no es de que no te crea, el problema es que no creo en mí que sea capaz de hacer lo que tú quieres que yo haga. Sí. Dios siguió tratando conmigo y Dios siguió mostrándome muchas cosas. Sí. Sobre todo en la hacienda. En la hacienda para mí fue de suma enseñanza, porque sabía yo y veía lo que hacía Dios allá. Sí. Lo que con tan solo creer, con tan solo disponer tu corazón a hacer las cosas, Dios hacía todo lo demás. Dios no te decía, ¿estás preparado para esto? ¿Ya te sabes aquello? ¿Ya leíste este manual? ¿Ya es? No, simple y sencillamente en el momento mismo que estabas en esa sala, que estabas en ese proceso de consejería, Dios obraba como Dios quería. Dios hacía y ponía en tu boca las palabras que sabía que la otra persona necesitaba. Sí. Entonces, había momentos en que tú decías, es que yo sé, confío, sé quién es Jesús, sé quién es Dios, sé qué poder tiene el Espíritu Santo. El problema es mío, es mi carne, no es Dios. ¿Sí? Entonces, cuando estoy viendo esto, me sonreí porque dije, sí es cierto, Señor, el problema no es mi fe en ti, el problema es lo que hay en mi carne, lo que tengo en mis emociones, el enojo, la frustración, estas heridas de abandono, porque me sentía abandonada muchas veces. Sí, no por mis padres, gracias a Dios, dentro de lo que yo había visto, sí, siempre estuvieron conmigo. Pero para ser sincera, me sentía abandonada de mis pastores, sí. De esos pastores que según yo tenía la idea de que tenían que cuidarme, protegerme, enseñarme, decirme, etcétera, ¿no? Estar ahí cuando yo los necesitara. Pero los planes de Dios son diferentes. Bien dice la palabra, sí, bien dice, tus pensamientos no son mis pensamientos, sí. Entonces te quedas, yo me quedé pensando y dije, sí es cierto, Señor. Y hoy oí una palabra que me gustó mucho en esa serie. Yo confío en el Dios que caminó sobre las aguas. Sí. Yo confío en Él. ¿Qué va a hacer? No tengo ni la más
mínima y remota idea, pero yo sé que va a ser algo. Escuchaba también una prédica sobre el reino. Sí. ¿En dónde te estás moviendo? ¿Cómo te estás moviendo? ¿A quién quieres conocer? ¿Qué mentalidad tienes? Mentalidad de que seguimos en el mundo, haciendo y pues bajo las mismas ideologías del mundo. ¿O realmente ya tenemos una mentalidad de reino? Una mentalidad espiritual, donde Jesucristo y Dios Padre y el Espíritu Santo van a hacer lo que ellos saben que es, que tienen que hacer. Lo entiendas o no lo entiendas. En esa serie también está la palabra pronto. Y están platicando entre ellos. Y dicen, oye, ¿cuánto va a tardarse en traer la fruta uno de los discípulos? Dice, no, dice, pronto. Y se quedaron, que es pronto. Es una palabra relativa, no sabes qué cantidad de tiempo, no sabes todo lo que está pasando, no sabes las circunstancias. Sí. Entonces, yo me quedé pensando, ¿cuántas veces también yo quiero que se hagan las cosas pronto? Pero pronto a mi tiempo, a mi espacio, a mi manera. Sí. Y la palabra pronto es relativa. Porque a lo mejor para mí es pronto, pero para otras personas es tardado. A lo mejor para mí es tardado, pero para otras personas es pronto. Los conceptos son muy diferentes. Los conceptos son variados. ¿Sí? Ahorita que he estado revisando, que he estado viendo esta serie, hay muchas cosas, pero muchas cosas que hay, que yo me quedo sorprendida, ¿no? Hay también una persona, sí, que es el discípulo Santiago. Está mal de la cadera, necesita de un bastón, etcétera, ¿no? Anda enfermo. Y cuando estuvo viendo muchos milagros que lo sanaba y todo eso, él se quedó pensando, pero no le dijo nada a Jesús, solamente pensaba. Ya hasta que los mandan realmente a ellos en pareja, Santiago habla con Dios, con Jesús, y le dice, porque si tú estás sanando a otros, no me sanas a mí. ¿Sí? Y le dice, Jesús, ¿realmente quieres ser sanado tú? ¿Quieres dar ese testimonio de sanidad? ¿Quieres que los otros vean que yo te sané? Y que por eso me sigues. ¿O quieres dar ese testimonio que a pesar de que yo no te he sanado, a pesar de todo eso, tú aún así me sigues? Y me quedé pensando en Pablo, ¿sí? Que decía Pablo que traía a su aguijón, pero que le servía para no crecerse, no orgullecerse, no hacerse soberbio por todas y cada una de lo que Dios le estaba enseñando, las manifestaciones, todo lo espiritual, etcétera. Sí. Y cuando él se sentía así muy soberbio, ese aguijón, esa enfermedad le hacía entender que no era esa gran cosa, sino que simple y sencillamente a Dios le placía. Y te quedas pensando en todo esto, ¿sí? Te quedas pensando,
Y yo digo, ¿qué tanto tengo realmente? ¿De qué me ha servido el que Cristo haya muerto por mí? ¿Qué ejemplo estoy dando, como les decía anteriormente? ¿Cuál es el ejemplo que yo estoy dando? ¿Sí? Yo veo a las personas que están a mi alrededor. A veces yo me retiro, me vuelvo muy seca, muy apartada de todos ellos, ¿no? Pero sé que cuento con ese amor, esa ternura, ese cariño, esa presencia cuando yo necesite de ellos, ¿sí? O ellos necesiten de mí, están correspondidos. Que a lo mejor no siempre voy a ser la persona que está vacilando, que está cotorreando, que anda con ellos, que está platicando, que los busca, que no, ¿sí? Porque a veces nada más me quedo sentada en mi iglesia y estoy observando y orando, pidiéndole a Dios por ellos, ¿sí? Viendo qué hay alrededor. Cuando voy a una hacienda, a lo mejor no me verás que ando aquí, ando allá, voy a una escritura, voy a otra, etcétera. Solo me quedo sentada viendo y observando a la gente. Si está triste, si está enojada, si está sufriendo, si todavía trae enojo contra Dios, sí, y estoy orando. Muchos de nosotros que nos dedicamos a la espiritualidad, queremos entrar a la ola, como le digo a uno de los padrinos, queremos entrar a la ola del movimiento del espíritu. Entrar con poder, dar sanidad, dar liberación, etcétera, 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 que hasta a veces nos perdemos y creemos que somos nosotros, pero no. Dios decide qué se tiene que hacer. Hoy veía también en la serie, Jesucristo podía darle vida a los muertos, resucitar a un muerto. Pero cuando murió una persona, de acuerdo a la película, seguidora suya, no hizo nada. Solo se quedó viendo y no hizo nada por resucitarla. A pesar de que su discípulo estaba sufriendo porque se iban a casar, sí, se iba a casar con esta chica que murió, que la mataron según la serie. Yo me quedé pensando cuántas veces nosotros no le decimos a Dios, Señor, ¿por qué no la sanaste? ¿Por qué no hiciste esto? ¿Por qué no hiciste aquello? ¿Por qué no? Sí, y nos enojamos con Dios, sin entender y comprender que Dios sabe lo que está haciendo. A lo mejor no lo entendemos, pero Él sabe lo que está haciendo. Y vuelven a mí esas palabras que escuché hoy. Yo creo en ese Dios que caminó sobre las aguas. Yo creo en ese Dios que me hizo un paraíso. Yo creo en ese Dios que está al tanto de mí, aunque a veces yo no lo entienda. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Él conoce cuánto tiempo tienes de vida, por qué vas a pasar, qué tiene Él que hacer, cómo te va a atraer hacia Él, cómo va a hacer lo posible por perdonarte. Dios está ahí. Y muchos de nosotros sí celebramos Semana Santa, celebramos todas y cada una de las tradiciones que hay, pero realmente le estamos creyendo a ese Dios.
ese Dios maravilloso que siempre está ahí. Realmente nos ponemos a platicar con Él, a decirle, oye Señor, hoy no tengo ganas de hacer nada. Hoy me siento triste, me quiero tirar al suelo, quiero llorar todo lo que tenga que llorar, pero ayúdame tú, no me sueltes. Sí. Yo me acuerdo y me acuerdo mucho de esa palabra que una vez me dieron errónea, ¿sí? Que me dijeron, es que tú no distingues entre tu mano derecha de tu mano izquierda. Por la forma en que me lo dieron, me dio mucho coraje, me enojó, ¿sí? Y le dije yo a Dios, como te decía, no me tomes en cuenta ahorita lo que yo diga. Estoy molesta, estoy enojada, no quiero saber nada. Déjame sacar todo lo que siento. Y le empecé a decir y a decir y a decir a Dios, hasta que salió todo ese enojo, toda esa frustración, todo esa que yo me sentía engañada por Dios. ¿Sí? Ya cuando terminé, mejor dicho yo, de decir todo lo que sentía, Dios me dice, ¿y qué me preguntaste? Y me quedé, dije, ¿qué te pregunté? Sí, ¿qué me preguntaste? Y me quedé pensando, y le digo, de lo que te he preguntado en esta semana pasada, yo te pregunté si querías que siguiera yo en el grupo que les estoy mostrando tus grandezas, enseñando lo que tú me has enseñado. Que a pesar de que me enojo, que a pesar de que me desesperan, que a pesar de las cosas, Dios dice, ahí estate, ahí quédate, enséñales, muéstrales, diles, ámalos. Sí. Y luego, sí, Señor, yo te pregunté si tenía que seguir yendo ahí al grupo para enseñarles, para decirles, para hablarles. Dice, ¿y qué te mandé? Ya leíste la palabra completa. Y la palabra completa decía, ¿cómo no voy a tener misericordia si no saben distinguir entre su derecha y su izquierda? No era una palabra de juicio, era una palabra de amor. Cuando leo bien lo que decían las escrituras, dije, Señor, pues esto es contestación de lo que te dije. ¿Sí? Esta es una contestación de lo que yo te pregunté. Dice, sí. ¿Te acuerdas que yo te enseñé que una cosa es lo que yo digo y otra cosa es lo que tú interpretas? Y me quedé y dije, sí es cierto, Señor. Sí es cierto. ¿Por qué? Porque a veces Él me mostró y me enseñó que una cosa es decir tengo hambre. ¿Y tú cómo lo interpretas? No comió, de seguro anda en ayuno, ¿qué le voy a dar? ¿Qué tengo para darle en este instante? Etcétera. Pero la palabra es tengo hambre. ¿Cómo voy a saber qué significa esa palabra? Preguntándole al que lo dijo. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer, Señor? ¿Qué significa eso de que tengo hambre? ¿Por qué me lo dijiste? ¿Para qué me lo dijiste? ¿Qué me corresponde hacer a mí? Es muy diferente. Es mucho, muy diferente. Entonces, cuando Dios me empieza a mostrar así, cuando Dios me empieza pues ahora sí, a decir, pregúntame a mí.
No es preguntarle, porque al principio una vez me dijo, yo voy a ser tu profeta, pregúntame todo lo que quieras saber. Y digo, del futuro no me interesa. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que va a hacer. ¿De qué puedo preguntarle que Dios no me comente o me diga, no? Pues sí, ni modo de agarrarlo como mi bolita mágica y, ay, a ver, dime tú. No, tampoco es así el asunto, ¿sí? Cuando Dios me dijo eso, yo sinceramente no tenía ni ganas de preguntarle, ¿qué le pregunto? ¿Sí? ¿Para qué le pregunto? Mi capacidad no es para acordarme tanto de todo lo que me ha enseñado, ¿no? Entonces, ¿para qué le estoy? Pero ya después que me enseñó Dios, que no nada más es en mi conocimiento, sino que le tengo que preguntar, Señor, ¿tú qué quieres hacer? No es llenarme yo de conocimiento, sino preguntarle a Él qué quiere hacer. Ahorita que estoy viendo la serie también, ellos llegaron a una conclusión, que Dios no tenía agenda, que Cristo se manejaba como como Él quisiera, como podía estar ahorita con ellos, a rato se iba y se ponía a orar y se retiraba de ellos. Sí. Lo que tenían que hacer es aprovechar el tiempo que estaban con Él. Yo me preguntaba ayer cómo serían sus pláticas. Oye, ¿te acuerdas de que fulanito hizo esto? De que... No, quién sabe. Yo decía, siempre estar hablando de, es que se tiene que hacer esto, mi padre, que no sé qué. Tampoco. Y me quedé con eso. Y me llegó también una prédica que decía que Dios quería nuevamente regresar a esos inicios. Esos inicios donde te reunías en tu casa, donde platicaban tus hermanos, donde hablaban de la palabra, ¿sí? Pero no religiosamente, sino comentaban. Oye, ¿qué te dijo Dios a ti? Ah, pues a mí me dijo Dios esto y esto y esto. ¿Y tú cómo le entiendes a esta palabra? Ah, pues yo le entiendo así, así, así. Hace poco bueno, ni tampoco hace tiempo, un líder, sí, un líder mío, me dijo, es que tienes que diferenciar, Maru, cuándo es cuando los invitas a tomar un café, cuándo es cuando quieres consejería y cuándo vas a dar consejería o cuándo es una visita para darle palabra a alguien y todo eso, ¿no? Y yo decía, ¿cómo voy a dividir? O sea, ¿cómo voy a saber yo cuándo va a ser café nada más? ¿Cómo voy a saber yo cuándo voy a dar consejería nada más? Dios habla y hace lo que Dios quiere, ¿no? Y una vez viniendo su esposa aquí a la casa, platicábamos, yo le invité a tomar un café y empezamos a platicar. En esa invitación de café salió consejería, Dios confirmó muchas cosas, Dios habló otras tantas, ¿sí? A través de las palabras de mi hermana, yo me enteré de otras cosas, ¿sí? Que Dios quería que yo hiciera. Me enteré también los detalles que yo tengo mal, de que tengo que corregir, que Dios sea el que me ayude a corregir eso. O sea, Dios obró como Dios quiso.
Y yo me acordaba cuando fui a Argentina que Dios hacía lo que Dios quería. Yo nada más llegaba y empezábamos a platicar, empezábamos con las galletitas. Cuando iba a veces me compartían palabra y todo, o sea, Dios hacía lo que Dios quería. A veces hablábamos de cosas, por ejemplo, de lo que ellos sentían, de lo que ellos necesitaban, de lo que ellos pensaban. Yo me paraba y le preguntaba a Dios, Señor, ¿qué tengo que decir? ¿Qué tengo que hablar? ¿Qué tengo que hacer? Y Dios me decía, espera. Y ya cuando regresaba a sentarme, Dios hablaba y hacía y decía lo que Él quería. Nuevamente me regresaba a la hacienda. Yo voy a hacer lo que yo quiera hacer. ¿Sí? Dios sabe exactamente. Yo me quedaba pensando también en lo de la iglesia. Dije, oye, Señor, ¿qué hay? ¿Sí? ¿Qué quieres hacer? Ahorita con lo de la operación, que el 30 de abril me operan, ¿sí? Yo le decía a Dios, es que yo sinceramente no tengo ganas de operarme, la verdad, no tengo ganas de operar. Y se me vino lo de la salud. Si yo le pido a Dios, Dios me va a dar sanidad. Sí. Y me quedé, dije, a ver, Señor, si yo te digo, dame sanidad física, pero estoy débil en mi fe, o no te creo, creo en ti, pero no te creo, de nada sirve pedirte mi sanidad física. ¿Por qué? Porque voy a seguir haciendo lo que yo quiera. Si yo sé que en mi alma anda mal, que mi alma está triste, que mi alma necesita ser transformada, y mi pensamiento también, pues de nada me sirve la sanidad física. ¿Por qué? Porque voy a hacer lo que yo quiera. Sí, me conozco. Luego, sabes que yo no te pido sanidad física. Ayúdame a tener esa sanidad espiritual y esa sanidad del alma. Porque yo sé que lo demás va a venir por añadidura. ¿Por qué? Porque bien lo dice la palabra. Busca primero el reino de Dios y todo lo demás te va a llegar por añadidura. Y le decía, pues yo no, sinceramente sanidad física no. Nada más enséñame qué es lo que tengo que hacer allá en el hospital. Muéstrame, Señor, qué es lo que quieres hacer tú. ¿Tengo nervios? Sí, sí tengo nervios como todo ser humano. Y más porque había agarrado de estar viendo series de doctores, de operaciones, de situaciones así. Y ya Dios me dijo, olvídate de esas series. Lo único que te están provocando es ansiedad. Y más porque me quedaba dormida cuando estaba. Sí, dije, sí es cierto. Anoche que yo no podía dormir, sentía mi cuerpo con tensión, tensionado y todo eso. Puse un canal para niños donde sale canciones, donde en Canal 11 aquí en México, donde después de cierta hora ya tú oyes la canción para que te duermas, ya tú ves al monito durmiendo y todo eso. Y me tranquilizó, me fue relajando y me dormí. Sí, pero le decía a Dios, ayúdame, Señor, porque no me puedo dormir. Me siento inquieta, me siento mal, me siento frustrada. Ayúdame. Y Dios era el que hacía, Dios era el que se mostraba. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiere. Porque Dios así lo desea. ¿Quién soy yo como para decirle no? ¿Sabes qué? Tienes que hacer esto. Luego me llevaba a una palabra que me han dicho mucho y es verdad.
Dios crucificó nuestras enfermedades. Dios llevó a la cruz nuestras enfermedades. Y yo le decía a Dios, Señor, ¿cómo está eso? Tú llevaste la artritis, el cáncer, las situaciones físicas, las enfermedades físicas a la cruz. Y Dios me mostraba a través de una prédica que lo primero cuando estás mal afecta el espíritu. El espíritu se retira, se decae por la enfermedad del alma, por el corazón, porque estás mal en tu corazón, por tus pensamientos que no son los correctos. Por tal, el cuerpo físico le afecta, ¿no? Y yo decía, sí. Y me pregunta Dios, ¿cuál es la peor enfermedad del mundo? Se me vinieron muchos nombres, pero me quedé y dije, la peor enfermedad del mundo es la separación por el pecado de ti. Esa separación que nos hemos hecho. ¿Sí? De ahí se viene la depresión, de ahí se viene la ansiedad, de ahí se viene el cáncer, de ahí se vienen todas las enfermedades físicas, porque tenemos esa separación de nuestro ser espiritual, de ti, que eres fuente de vida, que eres fuente de amor, de misericordia, de perdón. Y dije, sí es cierto. Cuando tú fuiste crucificado, te llevaste la peor de las enfermedades a crucificar contigo, que es el pecado. La separación de nosotros de ti. Tú lo crucificaste. Por eso cuando moriste en la cruz, Señor Jesús, se rompió el velo. Esa separación que había entre Dios y nosotros y Dios se rompió. ¿Por qué? Porque ahí está Cristo para hacernos llegar al Padre, tener ese contacto con el Padre, seguir viviendo, enseñándonos, platicándonos, etc. Fíjate que ahorita viendo esta serie, Dios me ha enseñado muchísimo. ¿Por qué? Porque tengo el razonamiento, quiero tener la verdad, quiero que los números chequen de acuerdo a mi pensamiento. Y en el mundo espiritual no es así. Cuando Jesucristo vino como rey, no vino a un mundo físico, estaba hablando de ese mundo espiritual, donde hay amor, donde hay paz, donde hay misericordia, donde ¿sí? Estamos siendo perdonados por Cristo. Yo cuando veía todo esto, a mí no me gusta ver cuando a Jesucristo el último pasaje de la crucifixión, no me gusta. Lo siento muy violento, lo siento muy fuerte, pero sobre todo lo siento con mucho compromiso y muy confrontativo. ¿Qué estoy haciendo yo por valorar esa muerte que hubo en la cruz por mí? ¿Qué estoy haciendo yo? Y no hablo de hechos, sino hablo del corazón. ¿Qué tanto le estoy creyendo yo a Dios de todo lo que Él me ama? La misericordia que tiene conmigo, el perdonarme cada día de mis errores, el ayudarme a superarme, el transformar mi mentalidad. ¿Qué estoy haciendo yo?
realmente le creo a ese Dios que caminó en las aguas. Realmente le creo a ese Dios maravilloso que me hizo un paraíso. Realmente veo y creo en el poder tan grandioso que tiene Dios como para dar vida nuevamente a un corazón seco. Y no te hablo físicamente de la resurrección, no, de un corazón seco. Ese corazón con rencor, con resentimiento, con tristeza, con dolor, con ansiedad. ¿Sí? ¿Cuántas veces, como le decía Betsabé a este David en esta serie, a pesar de que se murió tu hijo, a pesar de las situaciones, alabas, bendices a tu Dios? Y David dijo, sí, yo alabo en la tristeza, alabo en el dolor, alabo en la alegría, alabo a Dios en mi vida. ¿Te has puesto a pensar cómo eres tú? ¿Alabas a Dios en la tristeza, en la alegría, en la enfermedad? ¿Realmente estás alabando a Dios? Yo quiero comentarte y quiero compartirte esto que sentía. Sí, ¿por qué? Porque lo importante es cómo estás aceptando ese sacrificio de Cristo en la cruz por ti. Con todo ese amor, misericordia y ese perdón tan grande, o simple y sencillamente como algo que tuvo que pasar Jesucristo. Se dice fácil, se habla fácil, pero siéntate un momento y ve a tu alrededor. Piensa en tus padres, en tus hijos, en tu pareja, en tus amigos, en tus hermanos, en tu congregación, en tus grupos. ¿Realmente estás valorando ese sacrificio que Cristo hizo por cada uno de nosotros? Cuando ves a aquel que te cae tan mal y que Dios te dice, ámalo, perdónalo. Cuando ves a aquel que está haciendo maldad y media y lo primero que hacemos es juzgar, en lugar de decir, Señor, ten misericordia. Así como tuviste misericordia de mí, porque los pecados son. No hay ni chiquitos, ni grandotes, ni medianos, ni más fuertes. Pecado que te lleva a la condenación. Llámale como le quieras poner. Ponle el nombre que tú quieras poner. ¿Realmente estás valorando ese sacrificio de Dios en la cruz? ¿Cómo estás viviendo tu día con Jesús? Con alegría, con felicidad, con reclamos, con violencia, con enojo, con frustración. ¿Cómo estás viviendo ese día con Jesús? Entregándole ese dolor, creyendo que solo Dios es el único. El buscar esa mentalidad de reino, donde todo es posible de acuerdo a la mentalidad y al concepto y a la voluntad de Dios, o queriendo hacer lo que tú quieres. Fíjate que yo me traía esto desde antier. Yo quise compartirlo contigo. Sea Dios quien nos siga enseñando tanto a ti como a mí qué es lo que quiere hacer.
A lo mejor en este momento tú dices, pero es que ¿para qué le digo a Dios si Dios no me escucha? ¿Tú crees que no sabe todo lo que traes desde el momento mismo que te levantas? ¿Tú crees que Él que hizo los cielos y la tierra y que te pensó primeramente en su corazón y después te dio vida, no sabe lo que tú traes? Yo te invito a realmente quebrantarte ante Dios y decirle, Señor, si tú no me ayudas, yo no voy a poder. No es en mis fuerzas, no es en mi orgullo, no es en mi soberbia, no. Es en tu amor, Señor. Necesito tu misericordia, necesito que entres a mi vida para que seas tú quien la guíe. Y vas a ver que Dios va a hacer muchas cosas. Vas a ver y vas a creer en ese Jesús que caminó sobre las aguas y que dio su vida por la tuya. Imagínate tú en la pasión que en lugar de Jesús ibas a ser tú. Ahí te lo dejo para que lo reflexiones y lo veas. Y sigue hacia adelante. Sigue hacia adelante. Sé que Dios está contigo. Sé que Dios va a ir contigo siempre. Pues que Dios te guarde y te bendiga. Quería yo comentarte esto, quería sacarlo de mi corazón, porque sé que va a ser de gran bendición para tu vida. Que Dios te guarde, te bendiga. Te invito a que vayas a mi página de YouTube. Búscame como Maru Vargas. Y hay infinidad bueno, no hay infinidad. Hay muchísimos videos que se han hecho anteriormente. Yo te invito a que los oigas y veas y oigas. Algo Dios quiere hablar. Pues que Dios te guarde y te bendiga. Estamos al tanto. Bendiciones.